Buenos días. En este vídeo voy a comentaros algunos aspectos del último de los temas que vamos a ver en la asignatura, que es el tema de derivación y funciones de varias variables. Vale, bueno, en este tema, como debido a que tenemos poco tiempo para darlo, pues no vamos a tener un gran rigor ni vamos a trabajarlo en profundidad. Pero aún así, pues quiero comentaros un poco en esta introducción qué son los aspectos más importantes y qué novedades tenemos. En realidad, en este tema no vamos a ver, tiene conceptos nuevos, pero no vamos a ver un gran salto respecto a lo que ya sabemos, porque las técnicas básicas de derivación y de integración nos van a seguir sirviendo tanto en el caso de funciones de una variable como en funciones de dos variables. Eso es lo que os quiero que os quedéis, que realmente las técnicas que ya sabemos de integración y de derivación vamos a poder seguir aplicándolas de la misma manera con alguna diferencia que simplemente viene de que ahora en vez de una variable tenemos dos, pero lo que vamos a ver es que básicamente, al tener dos variables, la única precaución que tenemos que tener es que la variable que no estemos integrando o derivando en ese momento la vamos a tratar como una constante, ¿vale? Como un parámetro que no nos molesta, que está multiplicando y no nos afecta al resto, ¿vale? Entonces, bueno, esta es una pequeña representación de una función de dos variables. ¿Qué es una función de dos variables? Pues, bueno, podemos estudiar de más de una dimensión, ¿no? O sea, de más de dos dimensiones, de tres dimensiones o funciones de cuatro o de cinco variables, pero nos vamos a centrar en este tema más bien en funciones de dos variables, ¿vale? Una función de dos variables, una función, si esto es el eje X y esto es el eje Y y esto es el eje Z, pues sería precisamente esto, ¿no? Una función que varía conforme varían tanto la X como la Y, ¿veis? Esto sería el valor de la función en el punto correspondiente a este que estoy señalando, ¿vale? En el punto X e Y, que está situado aquí, su f de x y estaría ahí arriba, ¿vale? Bueno, lo primero que tenemos que saber, una función, ¿qué aspecto tiene una función de dos variables? Pues lo vamos a ver aquí inmediatamente en este primer ejemplo. Por ejemplo, esto es una función de dos variables, ¿vale? Lo único que tiene es una función polinómica de dos variables. Lo único que tiene ahora de novedad es que tengo multiplicado por x y por y, ¿vale? Tengo una función que depende de dos variables distintas. ¿Vale? ¿Cómo voy a actuar? Pues esa función la puedo derivar y la puedo integrar de forma parecida como hacía con funciones de una variable. Para derivar, bueno, aquí tenemos la definición. La definición es que cojo igual que en una variable, si quiero derivar respecto de x, pues cojo pequeños incrementos en esa variable exclusivamente, ¿veis? Es el límite cuando el incremento de x tiende a 0, ¿vale? O sea que es exactamente igual a la definición que sabemos del tema 4. Cojo un pequeño incremento y solo incremento la x, ¿vale? La b no se, la variable y no se incrementa, sino que sigue fija en el punto AB. Y le resto el valor de la función en AB. Y de esa manera puedo calcular la derivada parcial respecto de x en el punto AB o también la derivada parcial respecto de y, ¿vale? Si os fijáis, muy parecido a lo que hacíamos. Lo único que ahora tenemos otra dependencia respecto de otra variable, pero esa variable se queda fija en el punto donde la estamos calculando. Vale, se calcula exactamente igual. Si calculáis, por ejemplo, para calcular una derivada, esto es importante. La derivada parcial se calcula como la derivada de una función de una variable, siendo esta la variable respecto a la cual se deriva y considerando como constante la variable que no se deriva. Por ejemplo, si yo quiero derivar esto respecto de x, ¿vale? ¿Qué me queda? Pues aquí me queda 3 por 4, 12x al cuadrado por y al cuadrado, ¿vale? Derivo solo respecto de la x y la y constante, y aquí me quedaría menos 8x derivando. Y ya está, y punto. Esto ya no depende de la x, por tanto, es como derivar una constante y la derivada de una constante es 0. Derivar respecto de y, pues esto que me depende de la y sí que se deriva, me quedaría 4x por 2 por y, o sea, 8x al cubo y. Esto no depende de la y, con lo cual se me va. Esto tampoco depende de la y, con lo cual se me va. Y solo me quedaría 6 por y a la quinta, ¿vale? Muy fácil derivar, ¿no? Hacer derivadas parciales. Bueno, aquí lo tenemos un poco más generalizado. Es la derivada parcial de una función de n variables en R, ¿vale? Sería esta función. Este sería el punto, un punto de esa función, un punto. En este caso, en vez de ser un punto, es un vector de puntos, ¿vale? Un vector de dimensión n, porque estamos en una función de Rn en R.
Generalmente trabajaremos solo con R2, ¿vale? O sea que esto será X será igual a X1, X2, pero lo podemos hacer en general. La derivada parcial iésima, pues no es más que lo que acabamos de ver, ¿vale? Derivar solo respecto de la variable que quiero derivar. Por ejemplo, si quiero derivar esto respecto de x2, pues la única dependencia respecto de x2 está aquí. Esto se mantiene constante, esto sería una constante, y por tanto la derivada es x2 sería 1 partido por x4 por x1 partido por x3 multiplicado por toda la exponencial. Vale, con lo cual muy fácil, ¿no? Otro concepto nuevo, pero que podemos calcular con las herramientas que ya tenemos, es que el gradiente. El gradiente de una función de dos variables en un punto cualquiera AB lo notamos de esta manera, ¿vale? Es un vector, y es un vector de dos elementos en el cual la primera componente es la derivada parcial respecto de x en el punto AB y la segunda componente es la derivada parcial respecto de y en ese mismo punto, ¿vale? O sea que es muy sencillo. Vamos a ver un ejemplo que es como mejor se ve. Yo tengo esta función y queremos calcular su gradiente en un punto cualquiera, x, y. Vale, pues entonces tenemos que calcular la derivada parcial de esto respecto de x, que sería esto, la derivada parcial de esto respecto de y, que sería esto, y simplemente sustituirlo. Sustituirlo en el vector y escribirlo así. Esto, ¿cómo hemos conseguido esta solución? Pues lo único que hemos hecho es sacar factor común, ¿vale? Sacar factor común todo lo que tengo abajo, que es igual en ambos, que sería este el factor común, y arriba dejar solo lo que no es común, que es el factor x aquí y el factor 2y ahí, ¿vale? O sea que esto sería un vector y esto sería el factor común que hemos extraído de este vector. O sea que realmente calcular el gradiente de una función no es nada complicado, no es más que calcular derivadas parciales y meterlas dentro de un vector, como hemos hecho aquí. Bueno, ahora tenemos el concepto de derivada direccional, no lo vamos a ver, ¿vale? Vamos a soslayarlo esto, vamos a omitirlo y vamos a continuar diferenciabilidad tampoco. En general es importante saber si una función es diferenciable o no en un punto, pero vamos a centrarnos en otras cosas del tema, ¿vale? Es importante sobre todo para calcular desarrollo de Taylor, ¿vale? De funciones de varias variables, pero no lo vamos a ver. Vale, lo que vamos a ver aquí es que si una función es diferenciable en un punto, entonces la derivada direccional de esa función en la dirección de v, del vector v, es igual al gradiente, al valor absoluto del gradiente, multiplicado por el coseno del ángulo que forman el vector de dirección con el gradiente. Bueno, que esto en realidad es el producto escalar, ¿vale? Bueno, lo que a nosotros nos interesa es hacer ejercicios en los que nos pidan el plano tangente, ¿vale? Esto sí que me interesa que lo veamos. ¿Y el plano tangente cómo se construye? Pues el plano tangente, si yo tengo una función de f de xy, ¿vale? f de xy, que lo que es en realidad es esto que hemos visto antes, ¿vale? Esto sería la z, la dimensión z es función de la x y de la y, ¿vale? Entonces sería mi dimensión z, sería esta dimensión, y va variando el valor de esa dimensión conforme varían la x y la y, ¿vale? Entonces volvamos aquí. ¿Cuál es el plano tangente en un punto? A la superficie. Lo que f de xy representa una superficie. Yo en un punto determinado AB de esa superficie, AB y f de AB, que sería la z, ¿vale? Componente x, componente y, componente z. Pues en este punto quiero calcular cuál es el plano tangente a la superficie, ¿vale? En un punto cualquiera de esta superficie quiero calcular cuál es el plano tangente. Vale, la expresión de un plano tangente no es más que una ecuación, ¿vale? En la que tengo a un lado la z y al otro lado, fijaos lo que tengo. Tengo f de AB, es decir, el valor de la z en el punto AB, más la derivada parcial de f respecto de x en el punto AB multiplicado por x menos a, más la derivada parcial de f respecto de y en el punto AB multiplicado por y menos b.
O sea que esto es muy sencillo calcularlo. Si me piden el plano tangente a una función en un punto determinado, pues lo único que, como en este caso, lo único que tengo que hacer es saber qué punto es, el 2, 1, de acuerdo, ¿vale? Calcular el valor de la función en 2, 1 sería 2 al cuadrado 4 menos 1, 3, logaritmo neperiano de 3, es lo que vale la z en el punto 2, 1, o sea que el punto de la superficie sería el 2, 1, 3. Después calcular la derivada parcial de x respecto de y la derivada parcial de f respecto de y, ¿vale? F respecto de x sería esto, simplemente derivando esto respecto de x. Derivada respecto de y, simplemente derivar esto respecto de la y. Y sustituir los valores de 2, 1 en la derivada parcial respecto de x, me da 4 tercios, y sustituir el valor de 2, 1 en la derivada parcial de f respecto de y, me da menos 1 tercio, y lo único que tengo que hacer ya es construir la función de esta manera, construir la expresión del plano, ¿vale? La ecuación del plano. O sea, z igual a f de AB más derivada parcial de x respecto de f respecto de x en el punto AB multiplicado por x menos el punto A, que el punto A es 2, ¿vale? X menos 2, más la derivada parcial de f respecto de y, que sería menos 1 tercio en el punto AB, multiplicado por y menos la dimensión y, que sería menos 1. Y bueno, ya arreglando un poco esto, ¿cómo lo podemos arreglar? Pues multiplicando esto, sumando todos los términos que no dependen ni de x ni de y, que sería esto, y sacando un factor común 1 tercio que me aparece por ahí. Con eso ya tengo la expresión del plano. Vale, ahora vamos a ver qué tipo de ejercicios tenemos en este tema. En primer lugar, el primer ejercicio sí que podríamos hacerlo, porque sabemos cómo calcular derivadas parciales primeras y segundas, ¿vale? Derivada parcial primera y segunda. Bueno, esto no lo he visto tan profundamente, pero la derivada parcial primera respecto de x, simplemente derivar esto respecto de x. Derivada parcial primera respecto de y es derivar todo esto respecto de la y. Luego, la derivada segunda respecto de x es derivar esto otra vez respecto de x. Y la derivada segunda respecto de y no es más que derivar esto otra vez respecto de la y. Por último, tengo una derivada más que me aparece, que es la derivada cruzada respecto de x y respecto de y, ¿vale? Eso quiere decir derivar dos veces, una vez deriva respecto de x y la siguiente deriva respecto de y. Y esto se puede hacer en cualquier orden, es decir, tanto si cogéis esta expresión, que es la derivada parcial respecto de x, y la deriváis respecto de y, como si cogéis esta expresión, que es la derivada de respecto de y la deriváis respecto de la x, os va a salir siempre esto, ¿vale? En general, esto se va a cumplir para todas las funciones que vamos a ver nosotros en la asignatura, ¿vale? Que da igual, para calcular la derivada cruzada, da igual por cuál empieces. Vale. El segundo problema, tenemos que calcular el gradiente de esta función, ¿vale? Simple, calcular derivadas parciales, y luego sustituir todos estos puntos. También muy sencillo, echarle un vistazo. Este lo podemos hacer todo hasta el apartado C, ¿vale? Calcular gradiente, particularizar en el punto 1, 1 y calcular plano tangente en 1, 1. ¿Vale? El desarrollo de Taylor no lo vamos a ver. Después tendríamos el cuadro, también no lo vamos a hacer. Después tenemos el tema de integrales, que no he acabado de verlo, pero vamos a verlo porque es muy sencillo. Integrar en varias variables para nuestro nivel, para lo que vamos a dar en la asignatura, va a ser integrar primero respecto de una variable y integrar después respecto de la otra. Por ejemplo, si tengo que integrar esta función primero respecto de la x y luego respecto de la y, pues lo que hago es eso. Integrar toda la expresión respecto de la x, que tendría esto, me daría x cuadrado más xy, y sustituir, como sabemos, los valores de 3 y de 1, que son los límites de integración. Después lo que hago es operar, opero aquí con lo que me queda, y ahora tengo que integrar esto respecto de la y, ¿vale? Esto se llaman integrales iteradas. Integro esto respecto de la y, sustituyo los valores de 4 y 2 y ya tengo la resolución, ¿vale? O sea que en realidad habéis visto que no es nada muy distinto a lo que ya hacíamos, ¿vale? Simplemente integras primero respecto de una variable y luego respecto de la otra. Siempre se empieza a integrar por la variable que tengo más dentro de la integral, ¿vale? Aquí la que tengo más interna es la de diferencial de x, ¿vale? Y los límites de diferencial de x son los que están aquí dentro de la integral, entre a y b. Los límites para la y
como la y está más lejos, son los que están también aquí más lejos, más fuera de la integral, ¿vale? O sea que, acordaos, si yo tengo esto, tendré que integrar primero aquí tendría que integrar primero la x. Aquí ha habido un cambio, no sé exactamente por qué, ¿vale? Aquí tendría que integrar primero la y con sus límites respecto de la y, y luego la x con sus límites respecto de la x, y aquí lo que tengo es cambiado, ¿vale? Las funciones se pueden cambiar, es decir, esto es así porque el dominio de la función donde tengo que integrar es un rectángulo, ¿vale? Es un rectángulo tal que así, ¿vale? Donde aquí tendría en la esquina inferior derecha sería el punto AC, la esquina inferior sería el punto AC y el de arriba sería el BD, ¿vale? Bueno, tengo que integrar, por eso puedo hacerlo así. Lo que ocurre es que una integral puede incluir términos en los límites de integración que dependan de variable. Por ejemplo, aquí lo que vemos es que en esta integral tengo que integrar seno de x partido por x entre 0 y 2x, ¿vale? O sea que voy a integrar respecto de la variable y primero, ¿vale? Pero los límites de integración, los límites de la integral más interna pueden ser una función de la integral más externa, ¿vale? De la variable externa. Es decir, aquí, si tengo que integrar primero respecto de la y, en los límites de integración me pueden encontrar funciones de x, ¿vale? Aquí, por ejemplo, me encuentro con una función de x que es 2x. Pero nunca me voy a encontrar, si tengo que integrar primero respecto de la y, con una variable y por aquí colgando, ¿vale? Igual que los límites más externos nunca van a depender de una variable, siempre tienen que ser números, ¿vale? Números sencillos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que cambia si hay variables aquí en los límites de integración? Pues no cambia nada, simplemente nos aseguramos de que la variable que aparece aquí es la variable más externa, ¿vale? Y ya está. Y que aquí en los límites externos no aparece ninguna variable ya. Entonces, lo único que tenemos que hacer es integrar esto, ¿vale? Integrar esto respecto de la y, no es más que y por seno de x partido por x, ¿vale? Muy sencillo, ¿vale? Integramos primero lo de dentro. El seno de x partido por x es una constante, así que lo puedo sacar incluso fuera de la integración. Y me queda solo y particularizado entre 2x y 0. Esto sería 2x menos 0, o sea, 2x. Todo esto valdría 2x. Y se simplifica con la x de abajo. Y fijaos, solo me queda la integral del seno de x, que eso es lo que tengo que acabar integrando. Pues bien, como este ejercicio serían todas las integrales del problema 5, ¿vale? Como este ejemplo que acabamos de ver. No vamos a ver, aunque se puede hacer, la técnica de cambiar los límites de integración, ¿vale? Cambiar los límites de integración es útil cuando hay integrales que no se pueden hacer. Por ejemplo, esta integral que acabamos de calcular aquí, bueno, esta que es parecida a la que teníamos antes, ¿no? Esta no se puede calcular directamente, no se puede calcular la integral de seno de x partido por x, ¿vale? Con lo cual aquí sería muy útil hacer un cambio de orden de integración, es decir, poner el diferencial de y dentro, cambiando los límites, es decir, cambiar el orden de las variables, ¿eh? Pero esto no lo vamos a ver, ¿vale? Sería el ejercicio 6, y bueno, el 7 y el 8 tampoco lo vamos a ver, ¿vale? Sería solo hasta el 5. Bueno, eso es todo respecto de este tema y como veis, pues hay algunos conceptos nuevos, pero en general, con las técnicas que ya sabemos de los temas anteriores, pues no nos tiene que asustar